Buenas tardes. Quien les habla Richard Torres, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, cursante de la Cátedra Ética Aplicada al Derecho, dictada por el profesor Jaime Torrealba, bajo la modalidad Saya. Hoy vamos a conversar sobre el proceso judicial y sobre la responsabilidad del abogado que corresponden a la unidad 3 y 4 de la Cátedra Ética Aplicada al Derecho. En este sentido podemos empezar diciendo que el proceso jurídico es una serie de situaciones jurídicas contrapuestas, integradas por posibilidades y expectativas de las cargas de las partes, concatenadas ordenadamente y destinadas a obtener satisfacción jurídica bajo la dirección de un juez. Esto es un proceso judicial que se lleva a tribunales en donde las partes en conflicto tratan de llegar a una solución y cuya solución proviene de la decisión de un juez. Los sujetos procesales que intervienen en este juicio, en este proceso, son el juez, que en el sentido amplio se llama así a todo integrante del Poder Judicial y es el encargado de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales magistrados están obligados en su función con la Constitución y las leyes con las responsabilidades que aquella y éstas determinen. Cabe destacar que el juez es un funcionario público investido de autoridad para ejercer la función jurisdiccional atribuida a los tribunales bajo su responsabilidad. Los jueces son los encargados de administrar la justicia, pero no son los órganos jurisdiccionales, ya que el juez es un cargo. El secretario es el funcionario de administración de justicia y es el principal auxiliar del juez. Este tiene a cargo la custodia y tramitación de los expedientes y la relación diaria que lleva el juez en su despacho. El alguacil, que es un funcionario judicial permanente del tribunal, es otro auxiliar del juzgado, quien se encarga de practicar las citaciones y notificaciones a las partes cuando existe algún litigio entre que se necesita resolver. Las partes, que quienes son los que mueven el proceso, son las personas en conflicto, representadas representadas tanto por el Ministerio Público o el fiscal, que es el acusador o un acusador privado, y por la defensa que defiende, valga la redundancia, al imputado. Ok, ¿cuál es el rol del abogado y del juez en la búsqueda de la justicia? Lo justo, lo injusto y la posición del abogado ante el juez. El profesional del derecho en funciones de litigante en el juzgado tiene que mantener una actitud de respeto hacia el juez, hacia el juzgado, hacia su contraparte y obviamente hacia a las personas que esté defendiendo o que esté acusando en esa circunstancia. Debe conservar una alta carga de moral y ética cuando se dirige a cada uno de ellos. ¿Qué es lo injusto y lo injusto en el proceso? En el proceso judicial no se puede hablar de estrictamente lo justo e injusto, ya que el proceso se encuentra regulado por una norma que, dependiendo de la materia donde se establecen los pasos, se deben seguirlas. Estas se deben seguir cada una de las partes. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene que acogerse a este procedimiento. Sin embargo, la doctrina ha señalado que en algunos casos la norma pone en desventaja tanto al demandado frente al demandante y viceversa, siempre dependiendo de la situación y del procedimiento en que se encuentre tanto las partes como los abogados involucrados. El juez como director del proceso, puede darse el caso que el juez pueda sufrir algún tipo de inhibición o recusación. Las inhibiciones son voluntarias y estas son las abstenciones a las que se somete el juez por cuestiones de ética o porque sencillamente a lo mejor tiene algún tipo de afinidad con alguna de las partes involucradas en el proceso. Las recusaciones sí proceden de algún funcionario o alguna de las partes en donde se recusa al juez para que éste no siga conociendo sobre el caso porque sencillamente una de las partes considera que el juez no va a ser imparcial al estar involucrado con alguna de las partes o tener afinidad con alguna de las partes.
Sobre la verdad en el proceso. La verdad es algo utópico. Se refiere a lo que es la honestidad, la sinceridad y la buena fe que debe tener el ser humano en los actos que se realiza. En términos judiciales es algo utópico que se busca conseguir en cada uno de los procesos. En este sentido, tenemos dos clases de verdad: la verdad absoluta, la verdad verdadera, o la verdad del proceso. Ok, la verdad en el derecho se llama la verdad en el proceso. Perdón, la verdad en el derecho se divide en esos dos términos: verdad absoluta y verdad en el proceso. La verdad verdadera es la que narra los acontecimientos y los hechos tal cual como ocurrieron, bien sea por testigo o por la persona que esté involucrada en ese hecho, que esté siendo acusado o esté siendo juzgada. Sin embargo, existe una verdad procesal, la que somete esa verdad al escrutinio para poder llegar o determinar si realmente esa es la verdad. Por eso es que se habla de dos tipos de verdad: la verdad absoluta y la verdad verdadera. En términos de juicio, lo que se busca es que ambas verdades confluyan en una sola, es decir, que la verdad procesal coincida con la verdad verdadera. A veces es muy difícil porque la verdad procesal a veces nos lleva a desviarnos tanto de lo que se está juzgando que se obvia los términos o lo que se declara allí en términos de defensa o en términos de acusación. Sin embargo, esa es la utopía que busca el proceso en sí, lo que es concatenar ambas verdades. Esta concatenación va a ser exitosa, por decirlo de alguna manera, cuando se involucren las pruebas. Las pruebas vienen siendo las evidencias que demuestren o que muestren cada una de las partes para poder demostrar que lo que se está narrando, lo que se está describiendo allí es lo cierto y es lo verdadero. Ahora bien, el código de ética del abogado obliga a los abogados en su vida pública o privada a cumplir ciertas normas. En este caso, como premisa primaria, tenemos que el abogado debe tener como norte servir en todos sus actos a servir a la justicia, asegurar la libertad y respetar la administración de justicia. ¿Cuáles serían estos deberes y derechos que tienen que cumplir los abogados entonces? Esto está establecido en los artículos del 15 al 29 en la ley de abogados, del abogado. En este sentido podemos resumir que el abogado debe ofrecer un servicio de calidad al cliente, siempre disponiendo de la mejor técnica y de todos los conocimientos que tiene hacia el servicio de su cliente, bien sea en defensa o bien sea en acusación. Los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, bien sea por vía de tribunal, salvo negativa razonada. Estos podrán exigir también a sus defendidos el costo de sus honorarios, el pago de sus honorarios. Es obligatorio para un abogado la defensa gratuita de los que han sido declarados pobres por los tribunales. Los abogados están obligados a cumplir los reglamentos y acuerdos y resoluciones que establezcan la Federación de Colegios de Abogados que los agrupa. Es función también del abogado informar y presentar conclusiones escritas en cualquier causa sin necesidad de poder especial ni de que la parte por quien está representando se lo exija, al menos que exista oposición de esta. Esta actuación no causará ningún tipo de honorario, salvo pacto en contrario. Las costas pertenecen a la parte quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación ante un tribunal. Esto en caso de que el cliente se niegue a pagarlo. Ahora bien, con respecto al principio de lealtad y probidad en el proceso, los preceptos morales se convierten para el abogado en normas de exigible cumplimiento, dada su misión social de servir a la justicia y de hacerlo siempre con la verdad ante la ley. Se trata de una misión noble y elevada, porque además de asesorar sobre lo que es justo y lo que no es,
previa evaluación de los actos humanos, los conocimientos de las leyes, no se podrá utilizar la mentira en perjuicio de una persona. El abogado tiene a su cargo la obligación de amparar al débil, de proteger al desvalido y de luchar por dar cada quien lo suyo. De eso se trata la probidad y la honorabilidad del abogado. Ok, existen ciertos tipos de delitos que afectan lo que es la administración de justicia. Entre estos tenemos la colusión, la mala fe y el abuso del derecho. El abuso del derecho en cuanto a profesional se refiere al abuso del profesional en cuanto a sus conocimientos del procedimiento judicial para beneficio propio, bien sea para perjudicar a otra persona o sencillamente para tener un provecho propio. La mala fe se refiere a la malicia o temeridad con que se actúa o se posee para delatar o para afectar a alguien. Esta posición es atribuida a quien formula una pretensión que sabe que es carente de fundamento, o quien realiza un acto sabiendo que es un delito o casi delito y que contiene vicio en su procedimiento. En el orden procesal tiene importancia porque da lugar a la imposición de sanciones. También se dice que la mala fe es la íntima convicción de que no se actúa legítimamente, ya que por existir alguna prohibición legal, se sabe que se está lesionando a otra persona o el derecho ajeno de otra persona para beneficio propio. El fraude procesal se refiere a aprovecharse también del procedimiento, de lo que es el proceso judicial, para sacar un provecho, un beneficio propio. En este caso estaríamos hablando de algo un poquito más delicado porque involucra lo que es la participación del juez y de la otra parte, bien sea inocentemente o a través de la simulación de juicios. Cuando existe la simulación de juicio, se conoce porque está involucrado la parte lo que es la participación del juez. En caso de que el juez no participe, la simulación pudiera ser el abogado astutamente manipulando el procedimiento, envolver al juez de tal manera de que su dictamen lo favorezca a la causa que él está dirigiendo. La prevaricación se refiere a un tipo de soborno que se le imputa o se le da a algún funcionario, en este caso podría ser el mismo juez, que es la máxima autoridad, para que falle a favor de cierta causa. Esto está penado por el Código de Ética y por el Código Orgánico Procesal Penal. Y la conclusión, que viene siendo el soborno, también funciona como un soborno que se le da a algún tipo de funcionario para que actúe de mala fe y desvíe un poco el procedimiento hacia lo que es un beneficio propio de alguna de las partes. El falso testimonio se configura, de hecho, cuando un testigo expone algún tipo de circunstancia o de hecho o de narración, pero incurre en la mentira para desviar la atención, incluso para prácticamente culpar a alguien de un hecho que tal vez no cometió. Lo que es el secreto profesional. El secreto profesional se refiere a una de las máximas premisas que debe tener el abogado, como en su código de ética. Es decir, el abogado pasa a ser como un confesionario ante el cliente, y por lo tanto tiene que respetar todo lo que le confiese el cliente. Sin embargo, existen unas excepciones por las cuales el abogado puede violar ese secreto ese secreto profesional. Estas son cuando el cliente prácticamente le confiesa algún tipo de hecho punible y el abogado se ve en la necesidad imperiosa de persuadirlo a que no lo haga, a que no incurra en algún tipo de delito. Y en caso extremo de que el cliente no admita o no quiera ceder ante su pretensión, entonces cuando el abogado
se ve obligado a violar ese principio de secreto profesional para evitar daños a terceros que pudiera ocasionar el cliente que está confesando un posible crimen. En cuanto a la responsabilidad del abogado en su ejercicio profesional, existen tres tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, que es más pecuniaria. Esta se materializa a través de las reparaciones que se hacen vía dineraria hacia un tercero cuando hay daños y perjuicios. La responsabilidad penal, que ya está establecida en el Código Penal y en el Código Penal Militar, se refiere a la responsabilidad por algún acto u hecho que haya lesionado a otra persona, de manera física generalmente. El tipo de pena aquí pasa por la privación de libertad. Y la responsabilidad administrativa se encuentra establecida en la ley del procedimiento administrativo y se refiere a sanciones de tipo administrativo hacia los funcionarios públicos que ejercen cargos públicos. También se puede dar el caso de terceros que, en complicidad con un funcionario público, lesione algún tipo o incurra en algún tipo de actividad contraria a lo que establece la ley de procedimiento administrativo, y también puede ser sancionado de tipo administrativo. Sin embargo, eso no lo limita a que pueda ser objeto también de sanción civil o penal, dependiendo de la gravedad de la falta. Ok, la responsabilidad disciplinaria del abogado. Los abogados están sometidos a un régimen un régimen disciplinario a través de los respectivos colegios de abogados, la Federación de Colegios de Abogados, y incluso mediante el ejercicio de su profesión ante los juzgados. En este sentido, cuando un abogado viola algún tipo de procedimiento o incurra en alguno de los delitos que se mencionaron anteriormente, como colusión, mala fe, falso testimonio o incluso juicio simulado, el mismo juez puede incluso sancionarlo directamente y remitir remitir también una copia de esa sanción hacia el respectivo colegio para que aplique las medidas disciplinarias correspondientes, que se incluiría desde la imposición de multas, inhabilitaciones para el ejercicio profesional e incluso inhabilitarlo de por vida para el ejercicio profesional. Ahora bien, hablando de esos tribunales disciplinarios que tiene que poseer cada colegio de abogados, este tribunal disciplinario es elegido cada cierto tiempo cuando se elige la junta directiva de ese colegio. Ese tribunal tiene que estar conformado siempre por número impar, por 5 personas. Esas personas tienen que ser personas honorables, que no tengan ningún tipo de falta disciplinaria ni tengan ningún tipo de interdicción ante ningún tribunal. Tiene que tener más de 3 años de actividad en el ejercicio profesional en el área donde él se desenvuelve, y los tipos de sanciones disciplinarias que se le pueden imponer a un abogado cuando incurre en algún tipo de falta está prevista en el artículo 30 con multas y arrestos proporcionales a la falta. La que está estipulada en el artículo 16, suspensión de ejercicio profesional de 1 a 3 meses, por la falta de pago a las contribuciones reglamentarias en el respectivo colegio, las ofensas a los funcionarios judiciales o sus congéneres, esta acarrearía una administración privada ante el directorio de la Federación o ante la Junta Directiva donde haya ocurrido el hecho. En los casos de reincidencia de ofensas y faltas graves de las previstas en el ordinal anterior, la pena será de amonestación pública ante las autoridades indicadas. Los abogados que no tienen el requerimiento que se les haga oír en las amonestaciones, en los que incurren graves infracciones a la ética o a la disciplina profesional, serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional de un mes a 1 año, según la gravedad de la falta. Y los que hayan sido condenados por penas de prisión o presidio serán suspendidos del ejercicio profesional hasta tanto dure esa sanción, esa suspensión de libertad. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que haya sido de su agrado. Muy buenas tardes.